Esto que hemos hecho con una clase, o con dos clases, con string y con local date, que ya trae Java programadas, vamos a hacerlo ahora con una clase que vamos a programar nosotros desde cero. Un tipo que vamos a programar nosotros. Ese tipo, tradicionalmente, lo podéis ver en los apuntes o en los vídeos de años anteriores, es el tipo punto. Este año le vamos a cambiar el nombre, le vamos a llamar coordenadas, pero es el tipo punto de toda la vida. Un punto en el plano, ¿de acuerdo? Un punto en el plano, si lo miramos desde el punto de vista matemático, tiene abscisas y ordenadas. Si lo miramos desde el punto de vista geográfico, tiene latitud y longitud, ¿vale? La longitud sería equivalente a la X, a la abscisa, y la latitud sería equivalente a la ordenada. Cuando la latitud del norte es positiva, cuando la latitud del sur será negativa. Y la longitud lo mismo, del meridiano de Greenwich a la derecha será positiva, del meridiano de Greenwich hacia la izquierda será negativa. Entonces, vamos a hacernos un proyecto desde cero que va a servir para coordenadas. Y después ese coordenadas se reutilizará en otros tipos más adelante. Así que vamos a crearnos un proyecto. Le voy a llamar segundo. Le podría haber dado a finalizar ya, pero bueno, simplemente para que veáis, como siempre, tendremos una carpeta con el código del proyecto. Bien, una vez que tengo la carpeta con el código del proyecto, me voy a crear el paquete coordenadas. Y dentro de ese paquete coordenadas es donde voy a poner el código correspondiente a la clase y a la interfaz de coordenadas. Así que me pongo aquí con el botón derecho, le digo New, le digo paquete, y voy a crear el paquete que se va a llamar coordenadas. Normalmente los paquetes suelen tener el nombre en minúscula. Una convención también. Entonces, dentro del paquete src creamos el paquete coordenadas. ¿De acuerdo? Ahora mismo el paquete coordenadas está vacío. Lo primero que yo tengo que hacer para el paquete coordenadas es crearme la interfaz y la clase correspondiente al tipo que quiero declarar. Así que empecemos, por ejemplo, por la interfaz. Le digo New Interfaz. ¿Qué tipo le voy a dar? ¿Qué nombre le voy a llamar? Pues le voy a llamar coordenadas, con mayúscula. Bien, esto me crea, como veis, un coordenadas.java y el editor de texto abre una ventana nueva en el que hay unas líneas en la que pone public interface coordenadas, abre llaves, cierra llaves. No pone más nada. Dime. No, no pasa nada. Es simplemente un problema de convención. Es igual, el mismo tipo de convención que hacemos en C, si te acuerdas. ¿Cómo le llamamos los tipos en C? La primera letra en mayúscula. Entonces, si os habéis equivocado y le habéis puesto un nombre que no corresponde, podéis venir aquí con el botón derecho, decir refactor y rename. Entonces se abre y le ponéis el nombre correcto. Es muy típico, suele pasar. Tenemos nuestra interfaz coordenadas. ¿Qué se pone en la interfaz? Bueno, pues en este primer ejemplo vamos a poner muy poquito, lógicamente. Vamos a tener poca funcionalidad. Se trata de que aprendamos a manejar los conceptos de interfaz y de clase, etcétera, etcétera. Así que normalmente toda interfaz, todo tipo, va a tener una serie de métodos que se llaman observadores y una serie de métodos que se llaman modificadores. ¿Qué observan y qué modifican? Pues modifican u observan las propiedades correspondientes a ese tipo. ¿Qué son las propiedades? Las propiedades son los datos que vamos a guardar para un tipo coordenadas, lo que posteriormente serán los atributos. Cuando hablamos de propiedades, estamos hablando de algo abstracto. ¿Qué propiedades va a tener un punto en el plano? Y cuando hablemos de concreción, en la clase hablaremos de atributos. Entonces tenemos que ponerle tipos a esos atributos. Entonces hemos dicho que para nosotros unas coordenadas en el plano van a tener como propiedades su longitud y su latitud. Y hemos dicho que para guardar la longitud y la latitud, bueno, no lo hemos dicho, pero si alguien sabe algo de cualquier GPS o lo que sea, evidentemente se puede guardar en grados, minutos y tal, pero nosotros vamos a guardarlo con un número en doble precisión, ¿vale? Incluso todo número real se puede pasar después a grados, minutos, segundos, etcétera, en un GPS, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener dos propiedades, que son latitud y longitud, al menos dos, ¿no? En esta primera tanda vamos a tener dos, latitud y longitud. Son dos propiedades. Si queremos que esas propiedades sean observables, es decir, que alguien que está manejando unas coordenadas pueda ver la longitud y la latitud, tenemos que proporcionar a la interfaz
dos métodos observadores que devuelvan la longitud y la latitud. Esos métodos se llaman normalmente con la palabra get. Entonces tendríamos get latitud y get longitud. Fijaros que nosotros en la interfaz lo que estamos poniendo son los nombres de los métodos que definen la funcionalidad del tipo. Es decir, que cuando nosotros tengamos un tipo coordenadas, tendremos un objeto de la clase coordenadas y ese objeto podrá invocar a los métodos que yo ponga aquí. Entonces, getLatitud y getLongitud serán un método que, dado un objeto de tipo coordenadas, me devolverá la latitud o me devolverá la longitud. ¿Qué me devuelven? Claro, tengo que ponerle que me devuelven. Tened en cuenta que estos son cabeceras de funciones, como hablábamos en C. Son prototipos de métodos. Entonces tengo que poner que devuelve. ¿Y entonces qué devuelve getLatitud? Pues devuelve un doble. ¿Y qué devuelve getLongitud? Pues devuelve un doble. ¿Qué es la palabra doble? Pues la palabra doble es un tipo que tiene Java para indicar que voy a guardar un valor real en doble precisión. Y será el tipo real básico o estándar que nosotros utilizaremos siempre en Java. Entonces, getLatitud es un método que devuelve un doble, getLongitud es un método que devuelve un doble. ¿Reciben algún argumento? No. Para dar la longitud o la latitud de un punto, yo no necesito darle ninguna información. Por tanto, no tienen argumentos de entrada. Se pone paréntesis, paréntesis. Entonces, getLatitud y getLongitud son dos métodos del tipo coordenadas que se van a llamar métodos observadores. Porque como su nombre indica, lo que hacen es devolver propiedades del tipo. Métodos modificadores. Pues bien, si queremos que las propiedades puedan ser modificadas, es decir, que dado unas coordenadas yo pueda modificar sus propiedades, tengo que proporcionarle a la interfaz métodos modificadores. No todas las propiedades tienen por qué ser modificables. Incluso podría no tener ninguna propiedad modificable, es decir, que cuando yo construya un punto con unas coordenadas, esas coordenadas sean para siempre. Podría ser. En este caso le voy a proporcionar a coordenadas unos métodos modificadores para que nos sirva de ejemplo. Por ejemplo, para que nos entendamos, en la vida real, si yo estuviera haciendo el tipo alumno, ¿qué propiedades tendría el tipo alumno? Pues el tipo alumno tendría propiedades nombre, apellidos, DNI, domicilio. Entonces, hay propiedades que pueden cambiarse y propiedades que no pueden cambiarse. O por lo menos que la aplicación que yo manejo aquí en el centro no puede cambiarla. Por ejemplo, ¿tiene sentido que la propiedad DNI pueda ser modificada por la Secretaría del centro? Claramente no. Sin embargo, la propiedad domicilio sí que tiene sentido de que ustedes vayáis a la Secretaría y le digáis, oye, que me he cambiado de domicilio, quiero cambiarlo en la ficha. Entonces, la aplicación que maneja los alumnos de un centro universitario, desde aquí, desde la universidad, puede cambiar si tendrá un set domicilio, pero no tendrá un set DNI, porque es una propiedad que no debe ser modificada. Ya he adelantado el nombre. Evidentemente, el nombre de un método que puede modificar una propiedad empieza por la partícula set. Entonces, nosotros podríamos tener un set latitud y un set longitud. Si yo quiero modificar la latitud de un punto, ¿qué necesito? Yo tengo un punto en el plano. ¿Qué digo yo? De coordenadas 20,4, 37,8. Y te digo, cámbiame la latitud. ¿Tú qué necesitas que yo te dé? Un doble. Necesito un nuevo argumento con el nuevo valor de latitud. Así que aquí, como argumento, le pongo un doble. ¿Y qué devuelvo? Fijaros bien, estamos en programación orientada a objetos. Este método, setLatitud, va a ser invocado por un objeto de tipo coordenadas. ¿Vale? Hagamos la suposición. Objeto de tipo coordenadas, punto setLatitud. Le paso el nuevo valor de latitud. ¿Ese método qué hace? Ese método coge el objeto que invoca y lo modifica. El objeto que he invocado lo va a modificar. ¿Necesito devolver algo? No. Esto devuelve void.
Los métodos void modifican el objeto que invoca, pero no devuelven nada. Y vamos a ponerle, para que tenga un poquito más de sustancia el primer ejemplo, un método que calcule la distancia entre dos coordenadas. Quiero hacer un método que se llame getDistancia. ¿Qué necesita getDistancia como argumento de entrada? Un doble, dos dobles. Más opciones. Aquí en la primera fila me han dicho que necesito dos números dobles. ¿Hay más opciones? 4, dicen por ahí. Más opciones. Vamos a hacer un test. Voy a dejar esto aquí, voy a crearme el paquete test y voy a poner la clase test. A ver cómo vamos a manejar nosotros las coordenadas. Me vengo aquí a src, con el botón derecho, hago new paquete, voy a poner paquete test, y dentro del paquete test voy a poner una clase que se llame test coordenadas, que es donde voy a probarlo. Y pico en la casilla del main para que ya me salga. Bien, vamos a suponer que yo tengo definidas dos coordenadas. Todavía no sé cómo, ¿vale? Pero yo las voy a tener definidas. Vamos a suponer que yo tengo coordenadas C1, punto y coma, coordenadas C2. Si ahora lo primero que tenéis que ver es que no entiende qué es coordenadas. Eso no lo va a entender porque no he importado el paquete donde están. Entonces me vengo aquí, me pongo sobre el error, me sale el desplegable y directamente puedo poner, picando aquí en el principio, y ya me sale. Si no lo queremos hacer así, pues lo ponemos a mano, import coordenadas. Si yo pongo coordenadas.coordenadas, está importando solo este fichero. Si en el paquete hay más y quiero importarlos todos a la vez, en vez de poner import coordenadas.coordenadas, lo que hago es poner coordenadas.asterisco. Y eso te importa el paquete completo. Ahora mismo solo tengo un fichero, pero si más adelante tengo más, que voy a tener más, pues ya con esto te doy salvado que me va a importar todo. O si no pongo import coordenadas punto no sé qué y coordenadas punto no sé cuánto, uno a uno. Ya eso también a gusto de cada uno. Bien, tengo dos coordenadas. Todavía no sé cómo las voy a declarar, porque de momento solo sé esto. Yo quiero calcular la distancia que hay entre C1 y C2. Eso sí lo quiero saber. Vale, lo voy a poner aquí. Quiero tener la distancia que hay entre C1 y C2. Fijaros bien que mi problema ahora mismo no es cómo se hace. Eso es un problema posteriori. Porque eso es un problema de implementación. Yo ahora estoy en un problema de diseño. Por eso estoy haciendo la interfaz. Recordar que la interfaz es el diseño del tipo. Y aquí lo que voy a hacer es, bueno, ¿cómo tendría que ser el método? ¿Cómo tendría que ser el método que calculara la distancia entre C1 y C2? ¿Cómo lo pongo? Yo quiero llamar a una función, que aquí se llama método. Yo quiero llamar a un método que me devuelva la distancia entre dos puntos. Es decir, yo quiero hacer esto. Doble D igual distancia entre C1 y C2. Claro, así no puedo hacerlo. Pero algo parecido a esto. Doble D igual a C1 punto, get distancia. Efectivamente, así es. ¿Por qué es así? Porque getDistancia es un método de la clase coordenadas. Tiene que ser invocado por un objeto de la clase coordenadas. Y yo calculo la distancia de C1 ¿a qué? A C2. Entonces, ¿cómo le doy C2? Pues de la única forma que puedo, como argumento del método. ¿Qué estoy haciendo aquí? Invocando un método del tipo coordenadas desde el objeto C1, pasándole como argumento el objeto C2. Por tanto, y si vuelvo a mi interfaz, el argumento correspondiente a getDistancia es un argumento de tipo coordenadas, claro. ¿Y qué devuelve? Doble. Fijaros que aquí solo pongo esto.
No estoy diciendo si tengo que hacer la diferencia entre las abscisas, la diferencia entre las ordenadas, restar, multiplicar, no. Eso no es un problema aquí. Eso es un problema posteriori. Aquí solamente estoy diciendo cómo se va a llamar el método, qué recibe y qué devuelve. De hecho, esta es la parte pública. ¿Qué significa que sea la parte pública? Pues significa que los que van a usar el tipo coordenada, que son los que están aquí, lo único que tienen que saber es esto. ¿Cómo se llama? ¿Qué recibe como argumento? ¿Y qué devuelve? Como veis, me da un error. Me dice la variable C1 no ha sido inicializada. Es decir, yo he declarado los objetos C1 y C2, pero no los he construido todavía. Por eso tengo un error. ¿Está claro? Con esto quiero haceros ver la importancia decisiva que tiene que cuando yo declaro un objeto, además tengo que construirlo. No basta con declararlo. Tengo que construirlo. ¿De acuerdo? Más adelante lo veremos. Bien. Con esto entonces terminamos este primer, podríamos decirle, ejemplo sencillo de lo que sería una interfaz. Dos métodos observadores, dos métodos modificadores y un método, bueno, para calcular la distancia entre dos coordenadas. Fijaros que aquí no hay código, solo están las cabeceras de los métodos, no hay más.